podido presenciar en este mundo que muchas personas, después de haber tenido familias ejemplares, padres que les orientaron a vivir en el temor de Dios, estas nuevas generaciones se van al mundo y se deleitan en todas las cosas que a Dios no le agrada. ¿Por qué sucede esto? ¿Y cuáles son las consecuencias que pueden enfrentarnos? En esta mañana vamos a ver este mensaje. En estos temas generales de Descubriendo el Corazón de Dios, veremos el peligroso efecto de la apostasía. El terrible efecto de la apostasía lo he puesto por título a este mensaje. Porque precisamente aquellas personas que después de haber tenido unos padres ejemplares, temerosos de Dios, se vuelven al mundo, es porque no valoraron la fe y todo lo que hizo Dios en favor de ellos. Lamentablemente sufren graves consecuencias. La apostasía se refiere a dejar la fe, a apartarse de la fe verdadera. Y en muchas ocasiones el pueblo cristiano ha sufrido tales consecuencias. Ha estado en esta condición. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto cristianos que en algún momento fueron fieles, estuvieron congregándose? Ellos mismos se apartaron. Y si ellos no se apartaron, la generación, los hijos, viven en completa inmundicia. Hoy veremos este mensaje a través de la historia del pueblo de Israel. Y les invito a que busquemos el libro de Jueces, capítulo 2, versículos del 11 hasta el 15. Dice la palabra del Señor: Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos alrededor, ¿no? Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Hasta ahí vamos a ver el mensaje. ¿Qué podemos entender? ¿Qué pasó? Es necesario que recordemos un poquito la historia y el mensaje que vimos la semana anterior también. Ante el reto que le propone Josué a todo el pueblo después de darle a conocer las grandes cosas que hizo Dios en favor del pueblo israelita, todo el pueblo de aquel entonces, aquellos compañeros de Josué y todo ese pueblo que vivió en esa generación, dijo: nosotros también serviremos al Señor, así como lo declaró este siervo Josué. Las palabras de Josué fueron: yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo también dijo: nosotros también lo vamos a hacer. Y esto se ratifica en el versículo 31 del capítulo 24, ¿no?, de Josué. Y dice que toda esta generación había vivido bajo el temor de Dios, sirviéndolo a Él. Pero ¿qué pasó después de esta generación? Vino aquella generación que no reconoció lo que Dios había hecho en favor de ellos. Considero que ellos sí pudieron o tuvieron conocimiento, aunque la palabra dice que no conoció a Jehová. Pero yo considero que cada padre le comenta a sus hijos cómo adquirieron aquellos recursos, aquel territorio. Y considero que el pueblo de Israel, estos padres, le habían comentado.
Y ellos sabían cómo llegaron a poseer todas estas pertenencias, estos territorios que al momento estaban bajo su custodia, bajo su cuidado. Lo que pasa es que ellos no valoraron a Dios y por eso se apartaron. Vamos a ver los problemas que surgen cuando una persona se aparta de Dios. Y les decía que apartarse de Dios significa apostatar de la fe. Por eso el título, el terrible efecto de la apostasía, de apartarse de Dios, un llamado para nosotros para que siempre estemos buscando al Señor y nunca nos apartemos de Él. Veremos entonces 3 problemas que enfrentó el pueblo de Israel a causa de su apostasía. El momento que una persona se aparta de Dios es propensa a caer en graves problemas. Y lo primero que vemos aquí en el pueblo de Israel, lo que sucedió con ellos, es que se inclinaron a la maldad, adorando ídolos. Esto lo vemos en los primeros versículos. Podemos volver al texto de Josué capítulo 2, versículo 11 hasta el 13. ¿Qué pasó con esta generación? Y es necesario que entendamos, que demos lectura el versículo 10, la segunda parte también. Jueces 2, 10, dice: y se levantó después de ellos. ¿De cuál ellos? De la generación que había confesado seguir fielmente a Dios, y así lo hicieron. Después de esto se levanta otra generación. Dice que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después, versículo 11, ¿no? Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Versículo 12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, los que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Aquí es necesario que entendamos qué significó para el pueblo de Israel adorar a Baal y a Astarot, para que podamos nosotros entender qué es lo que está pasando en estos días. Estas personas se fueron tras los ídolos, empezaron a fomentar la idolatría. Entonces entendamos, ¿quién era Baal? Baal, el significado de este nombre es Señor, poseedor o Señor. Baal. Saben que en aquel tiempo todos aquellos pueblos que estaban alrededor del pueblo israelita tenían su propio Baal. ¿Por qué? Porque ellos consideraban un Dios como Señor en cada lugar. Por eso ustedes van a encontrar el nombre de Baal acompañado de algo más. Baal peor, por ejemplo, ¿no? Baal Zebú. Es porque le denominaban así por cierta característica o por cierto pueblo. En el lugar donde ellos iban encontraban un Baal. ¿Qué es lo que está diciéndonos el texto? Que ellos adoraron a los Baales. ¿Qué significa? Que el pueblo de Israel al lugar donde llegaban encontraban un Dios y ellos empezaban a adorar a aquel Dios de aquel lugar. Tremendo, ¿no? Es como nosotros en estos tiempos también. Cada ciudad tiene un patrono, ¿no? Y si el pueblo de Dios se extraviara, ya no tuviera la confianza en el Señor, aquel que nos liberó, aquel que nos da todas las cosas que tenemos, ¿qué hiciera el pueblo? Se uniera, me voy a Quito, pues ahí estuviéramos ya con otro Dios. Nos vamos a otro lugar y también nos unimos a aquel santo que ellos tienen. Esto es lo que pasó con el pueblo israelita. ¿Quién más estaba ahí como símbolo de adoración para el pueblo de Israel?
Astarot. Ahora, Baal, primeramente, era una deidad que era adorada por esos pueblos cananeos con la finalidad de encontrar fertilidad para la tierra, para los animales, para las personas. Astarot era conocida como una diosa. Muy a menudo lo representaban como la pareja de Baal. Y también esta diosa era un símbolo de adoración para encontrar fertilidad y amor sexual. Por eso en estos cultos idolátricos dice que había tremenda desviación, tremendo desenfreno. Y prácticamente los cultos que hacían para ellos era la prostitución. Estas mismas deidades tenían profetisas, sacerdotisas, que ellos se prestaban para estas relaciones prohibidas por Dios. ¿Se dan cuenta a qué se unió el pueblo de Israel de aquellos días? Esta nueva generación, la generación de Josué andando rectamente, adorándolo a Dios como Él lo pidió. Pero la nueva generación ahora pues dejó en la forma de adoración que lo había solicitado Josué para ahora deleitarse en sus deseos carnales. ¿Por qué? Porque todo este tipo de adoración satisfacía la carne, sus pasiones más bajas. Por eso nosotros podemos entender que en estos tiempos, hermanos, los cristianos, aunque ya no adoran estatuas, aunque ya no se inclinan sobre algunos objetos religiosos, sí se están doblegando ante estas pasiones desordenadas. Aunque no tienen la imagen ahí, sí tienen la misma manera de adorar a los Baales, así como lo hicieron los israelitas. ¿Sí me entienden esto? Y por eso vamos a entender que si nosotros decimos ser servidores y seguidores de Cristo, debemos ser aquellas personas que vivimos en integridad, recordando aquellas palabras de Josué. No podemos actuar de esta manera. Cuando las personas dejan al Señor, es cuando quieren satisfacer sus deseos carnales. Por eso yo puedo decir aquí, hermanos, que una generación que abandona a Dios se une a las costumbres paganas con la finalidad de satisfacer sus propias pasiones. Claro, pues el mandato de Dios era vivir en santidad. Y esto no les agradó tal vez a los israelitas, así como no nos agrada a nosotros en muchas ocasiones. Y somos seducidos por las costumbres del mundo porque eso le agrada a la carne. Entonces, ¿qué pasó con este pueblo? Fácilmente llegó a tener estos dioses como el motivo de adoración, supuestamente para encontrar la bendición de sus dioses, la fertilidad, la productividad de la tierra. Pero estaban caminando de una forma desordenada. Lamentablemente, hermanos, nosotros pensamos que algunas ideas que el mundo nos pone son adecuadas. Y eso piensan que va a llenarnos, que va a darnos felicidad. Pero todo eso es mentira, es falsedad, es obra del demonio. Nunca tal cosa acontezca en nosotros, hermanos. Siempre debemos actuar honrándole a Dios. Solamente aquellas personas que quieren satisfacer sus bajas pasiones, sus deseos carnales, se une al mundo. Nosotros debemos de estar guiados por Dios. Y por eso vamos a recordar una palabra que está dada en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21 hasta el 27. Este texto es bastante extenso, ¿no? Pero vamos a darle lectura hasta ese versículo para que podamos entender en algo qué es lo que pasa cuando alguien abandona a Dios o por qué nosotros abandonamos al Señor. Romanos capítulo 1, versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ese corazón se vuelve a ser un corazón de piedra, hermanos. Nadie le puede sacar de la forma de pensar de ellos. Versículo 22 dice: profesando ser sabios, se hacen necios. Lamentablemente, estas personas que abandonan a Dios se vuelven tan necios y por eso van a cometer actos vergonzosos. Esto es lo que dice a continuación: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esta gloria de Dios, esto significa dar crédito a otras cosas antes que a Dios. Y lamentablemente el mundo está en esa condición. No creen en lo que Dios le ha propuesto, el propósito de Dios para ellos en el futuro. No están confiando en esta verdad. Y en lugar de confiar en el Señor, ahora buscan el horóscopo y dicen: ¿qué me depara la vida al futuro? Y empiezan ahí a consultar. ¿Qué es lo que le dice el día de hoy Walter Mercado? Nosotros, ¿dónde tenemos el propósito de Dios? Debemos buscar al Señor. Él es aquel que marca nuestra vida y el propósito que tenemos. Pero lamentablemente, así, por la necedad, muchas personas no creen al Señor y empiezan a vivir en supersticiones, en creencias falsas. Sigamos el versículo 24. Dice la palabra: por lo cual también Dios los entrega a la inmundicia. Y esta es la realidad. ¿Cómo empezaron a actuar ahora los israelitas? A unirse a los cultos paganos donde había libertinaje sexual. Sodomitas en ese lugar existían, dice en otras partes de la Biblia, ¿no? Ahora, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25. Versículo 25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué se llama eso? Lesbianismo. ¿Es permitido por Dios esto? No, hermanos. Dios crea al hombre y a la mujer para que formen una pareja. Pero es lamentable ver cómo ahora las mismas autoridades terrenales están aprobando hechos vergonzosos. Lamentablemente en el Ecuador sucedió esto. Y por eso, hermanos, después vamos a ver cómo se viene el juicio de Dios para estas personas que hacen el mal. Hermanos, nosotros doblemos rodillas por nuestro país, para que Dios nos libre de aquellos castigos, aquella ira que puede venir a causa de todo este mal, esta maldad que se genera cada día, ¿no? De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ahí estamos viendo nosotros el homosexualismo. La Biblia nos habla bien claro, hermanos, que aquellas cosas suceden porque no quieren rendirse delante de Dios, no quieren obedecerlo, se apartan de Él. Aquella persona que anda en estos casos de lesbianismo, homosexualismo, es una persona que no está temiendo a Dios, que no quiere someterse a Él. Lamentablemente, en estos últimos días, esto se está proliferando más y más. Esperemos, hermanos, que esto no suceda en personas que en algún momento conocieron al Señor.
Esperemos que esos principios que Dios cada día está revelándonos se mantengan fieles, firmes en nuestros corazones y podamos vivir sometidos a Él. Entonces entendemos, hermanos, que aquellas personas que abandonan a Dios pueden caer en este tremendo mal. Extraviarse de la fe es un problema muy grande que van a deshonrar incluso a sus mismos cuerpos. Ahora, como resultado de haber abandonado a Dios, el ser humano cada día se corrompe más. No solamente que va a venir estos actos inmorales, vienen estos problemas de violencias familiares. Aquellas personas que no temen a Dios actúan de una forma agresiva, prepotente, orgullosa. Por eso quisiera ver un texto en el cual el siervo Pablo les hace un llamado. Sí tenemos en la pantalla, tenemos Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra del Señor: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La persona apartada de Dios, aquella que no teme al Señor, toma aquellos ídolos y estos ídolos lo corrompen, y el Señor nos dice a través del apóstol Pablo, pues hagan morir todas estas pasiones terrenales, estas cosas terrenales. Y dentro de ellos les decía, no solamente los problemas sexuales, los malos pensamientos, sino también la avaricia, que es idolatría. Para una mayor comprensión podemos ver otro texto citado en la Dios habla hoy. Si pasemos el mismo texto de Colosenses capítulo 3, versículo 5, pero estamos hablando aquí en la Nueva Traducción Viviente. Dice: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. Lamentablemente, las personas que se apartan de Dios ponen su corazón en las cosas terrenales. Ese es el Dios para ellos, y en ellos ponen la confianza. Aquella persona que no tiene dinero, ¿qué es lo que empieza a hacer? A desesperarse. ¿A través de cualquier medio quiere alcanzar recursos? Porque si no lo tiene, pues ya se siente una persona que no tiene cómo defenderse. Pero aquellos que confiamos en el Señor, aunque no tengamos recursos, estamos convencidos que el Señor está de nuestro lado y Él toma el control de nuestras vidas. Por eso, hermanos, nosotros tenemos el gran Dios, aquel que provee todas las cosas, el que hace producir la tierra. Este pueblo de Israel, ¿por qué se fue a adorar a los Baales? Porque pensaban que ellos eran los que le iban a dar productividad, fertilidad. Nosotros, ¿en quién confiamos? ¿Quién es aquel que nos hace reproducir? Hablando entre la sociedad, entre la humanidad, ¿quién es el que nos da la producción en abundancia? ¿Quién es aquel que hace producir los animales? No es Baal, es nuestro Señor, el Dios Todopoderoso. Por eso tenemos que confiar en Él y vivir siempre honrándolo a Él, sin apartarnos ni a diestra ni a siniestra, como fue el llamado de Josué, de Dios para Josué y de Josué para el pueblo. Entonces, entendamos, hermanos, que no podemos nosotros abandonar a nuestro Dios, porque caso contrario, no solamente que no recibiremos bendición, sino que nuestro comportamiento se va a extraviar, va a ser distinto a lo que Dios quiere. Por eso hoy nosotros tenemos una sociedad pervertida, una sociedad con violencia. Vamos a ver el texto de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 hasta el 4. Dice la palabra del Señor: también debes saber esto,
que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Precisamente estamos hablando de estos tiempos porque hemos visto cómo se ha proliferado la maldad. Las cárceles están llenas en nuestro país y lo que está sucediendo actualmente es a causa de este problema. Por eso es que hay estos tipos de violencia, muertes dentro de las cárceles, amotinamientos, ¿no? Si hubiera un pueblo que honre a Dios, que viva sujetándose a sus mandatos, no tendríamos estos problemas. ¿O será que los evangélicos están encerrados en las cárceles? No, hermanos. Son aquellas personas que se han apartado de Dios. Queremos salvar al pueblo, a la sociedad. Prediquemos el evangelio, hermanos. Esa es la única manera de cambiar una sociedad. Versículo 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Saben lo que significa esto? Esto se llama egolatría. Yo soy el propio Dios. Eso significa amadores de sí mismo. Y empieza aquí a darnos un poco más de características. Dice, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Esta es la maldad que se ha presentado en estos tiempos. Ustedes van a ratificar que esto se está evidenciando cada día en nuestra sociedad. Y tal vez no solamente en nuestra sociedad, sino en nuestras familias. ¿Por qué sucede esto? Porque hemos abandonado a nuestro Dios. Sigamos al versículo 3. Versículo 3. Dice sin afecto natural. Luego dice pues implacables, calumniadores. Esto es muy a menudo, incluso dentro de la iglesia, hermanos. Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Aquellos que dicen a lo bueno, malo. Y a lo malo dicen bueno. Leerán Isaías 5:20. El texto de Isaías lo está haciendo referencia a esto. Versículo siguiente. Versículo 4. Dice la palabra, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Y aquí vemos la idolatría. Ellos cambiaron a Dios. Ya su corazón no está puesto en Dios. No están amando a Dios, sino que están amando los deseos del mundo, las cosas del mundo, los deseos carnales. Por eso, hermanos, entendamos esta verdad para que podamos nosotros apartarnos de ese problema y seguirle sirviendo fielmente al Señor. Ahora, veamos el problema que se vino a causa de su extravío. Ellos recibieron el merecido castigo de Dios. ¿Qué pasó con este pueblo que ahora ya no adoraba a Dios? Si regresamos a Jueces en el capítulo 2, los versículos 14 y parte del 15, nos dice que se encendió contra Israel el furor de Jehová. Esto se llama juicio. El cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. ¿De qué los despojaron? De la bendición que Dios les había dado. Todo ese pueblo enemigo ahora pues fue a quitarle su pertenencia. Luego dice, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado. Y aquí vamos a ver dos consecuencias tremendas como parte del juicio de Dios contra este pueblo, y también para nosotros ser advertidos. ¿Cómo puede suceder estas consecuencias en nuestras vidas? ¿Cómo puede llegar las consecuencias a nosotros si nos apartamos del Señor? Primeramente, lo que vemos aquí es que fueron entregados en manos del enemigo para que le despojaran de todo lo que poseía. Nosotros vamos a ver que este pueblo después continúa en la idolatría. Más adelante nos narra que incluso dentro del templo habían tenido las estatuas, los ídolos de Acera, que era una diosa casi con las mismas características de Astarot.
Lamentablemente estas personas cayeron en manos de los enemigos y les destruyeron todo lo que ellos tenían. Asimismo nosotros podemos enfrentar graves juicios, hermanos. Por eso lo puedo decir que ellos fueron entregados en las manos del enemigo para que le despojaran de todo lo que poseían. Ahora pues veamos un texto paralelo en Segunda de Reyes. Bueno, años más después sucede esto, ¿no? Segunda de Reyes capítulo 17, versículos del 5 al 8. Dice la palabra: y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Versículo 6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Sigamos al 7. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios. ¿Cuál fue la razón de caer en las manos de los enemigos? Pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Ya no temían al Dios verdadero, así como lo hizo el llamado el siervo Josué. Ahora, ¿a quién estaban temiendo? A los dioses ajenos, a los Baales, a Moloch, aquellos que sacrificaban y pasaban por el fuego a los hijos. Ahora ellos adoraban a esos dioses. Lamentablemente el temor de Dios desapareció de sus vidas y más bien andaban en el temor de aquellas deidades. De la misma manera nosotros en muchas ocasiones andamos en el temor de lo que dice la gente, de las filosofías humanas, de aquellas supersticiones que levanta el mundo. Es que si nosotros no hacemos tal cosa, nos viene un castigo de parte de tal santo. Y así nosotros hemos llevado esas supersticiones, hermanos. Nosotros debemos temerle siempre a nuestro Dios. Dice: y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel. Ahora la ley para ellos ya no era la ley divina. ¿Cuál era la ley que estaban obedeciendo ellos? La ley de las naciones que estaban a su alrededor. ¿Qué más dice el texto? Y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Hasta los mismos reyes iban reformando ya el mandato de Dios. Y ya no se sometían al mandato de Dios, sino que ellos crearon sus propias leyes. Seguramente apegados a la tradición que les estaba rodeando. Lamentablemente eso es lo que pasa en el mundo actual. Hemos abandonado la ley divina. Si se recuerdan que allá en Deuteronomio dice que copias de la ley lo entregaban a aquel que estaba dirigiendo al pueblo. Y él tenía que meditar en esa palabra. Sería excelente que así suceda en estos tiempos, ¿no? Pero lamentablemente en estos días los gobernantes del mundo han abandonado la ley de Dios y están ellos creando sus propias leyes. Y lo peor de todo, aceptando leyes inmorales, aberrantes delante del Señor. ¿Qué nos espera a nosotros, hermanos? El juicio que vino a causa de todo esto al pueblo de Israel. ¿Qué pasó con este pueblo? Estas personas enfrentaron grandes problemas. Ahora vamos a ver que ya no tuvieron la ayuda de Dios cuando enfrentaban a sus enemigos, mas su mano estuvo contra ellos. Dios mismo llevándoles a juicio a causa de su extravío. La mano de Dios sobre ellos. Y esto es lo que nosotros podemos ver en el texto. En el versículo 15, ¿no? Dice: por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. No solamente que ya no les apoyaba, porque sabemos que Dios estaba con ellos, allá con Josué, con Moisés, con todos los reyes que le honraban a él. Dios estaba ahí enviándole ángeles, él mismo peleando por ellos. Pero ahora ya no estuvo defendiéndoles, sino que él mismo estaba en contra de este pueblo. Esto se llama
castigo, juicio. ¿Saben que en estos tiempos Dios también nos castiga, nos reprende? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, ¿no? Y en Hebreos 12 también nos está hablando de que como Padre Él nos va a reprender aquellos problemas, las consecuencias del pecado que llevamos nosotros. Es parte de la reprensión, del juicio de Dios. ¿Qué pasó con este pueblo? Sí es necesario volver a leerlo, estos versículos, desde el 14, ¿no? Se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron. La primera parte estamos entendiendo que ellos no pudieron defenderse de aquellos pueblos que le estaban asediando. Los enemigos le robaron todo. Lamentablemente, el enemigo nuestro, Satanás, está robando lo que Dios les ha entregado en sus manos. En muchas ocasiones hemos visto, hermanos, personas bendecidas, familias bendecidas, familias que viven en paz, gozosas, pero se apartan del Señor, destruyeron su compromiso porque ahora pusieron la mirada en otra persona, adulteraron y terminan esa felicidad. No tuvieron sabiduría para corregir a sus hijos. El mundo, esa influencia del mundo les llevó a terminar con esos hijos en la droga, en el alcohol, en la prostitución y en muchas cosas más. Lamentablemente esa es la influencia externa. Adorando Baales, así estuvo el pueblo. ¿Qué significaba eso? Los cultos de ellos eran exclusivos de prostitución, de deleite carnal. En muchas ocasiones nuestros hijos, hermanos, los hijos de personas fieles, cristianos, porque los padres no pueden corregirle, no tienen autoridad sobre ellos. Ahora ellos son influenciados por el mundo y ahora están practicando lo que el mundo practica dentro de las discotecas, ahí en esos bailes con esos movimientos sensuales. ¿Qué más existe dentro de la discoteca, hermanos? Licor, droga, adulterio. Todo esto corrompe a la humanidad, al ser humano, y después trae graves consecuencias. Lamentablemente, esto es lo que está enfrentando el mundo de estos tiempos. ¿Por qué sucede esto? Porque dejaron al Dios poderoso, al Dios que puede hacer grandes cosas, y se van tras vanidades. Ahora podemos ver entonces que este pueblo de Israel ya no pudo defenderse de aquellos enemigos. Más bien Dios estuvo en contra de ellos y precisamente utilizando a esos enemigos para llevarles a juicio. Veamos lo que dice Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 1, versículo 15. Vamos a verlo en dos versiones. Creo que la otra que tomé es la Dios habla hoy. Pero esta versión, la Reina Valera, dice: el Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mí compañía para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen, hija de Judá. No entendemos mucho esto, ¿no? Pero para poder entenderlo mejor, pasemos la otra traducción. Dios habla hoy. Y dice: el Señor arrojó lejos de mí a todos los valientes que me defendían. ¿Saben que el pueblo de Israel tenía un ejército poderoso? Ya había hombres guerreros, pero ahora esos hombres guerreros ya no tenían las mismas fuerzas. Como juicio de Dios, lanzó un ejército a atacarme. Dios mismo lanzando un ejército contra el ejército de Israel. Es decir, que estaba utilizando a un ejército enemigo de ellos para llevarles a juicio. Y luego dice: pues para acabar con mis hombres más valientes, el Señor ha aplastado a la virginal Judá, como se aplastan las uvas para sacar vino. ¿Quién está diciendo esto? Primeramente esta figura que pone ahí, ¿no? ¿Saben lo que es esto de aplastar las uvas? Bueno, el otro texto decía el lagar.
Es el lugar donde lanzan las uvas y ahí pues las exprimen para que salga el jugo. ¿Cómo quedará la pobre uva? Esa es la figura que está presentando el siervo aquí, Dios, a través de Jeremías, que escribe Lamentaciones. Dice, así quedó este pueblo. Lamentablemente muchas personas quedan en esa condición, totalmente destrozados después de haberse apartado de Dios, porque Dios les llevó a juicio. Así vemos cómo se destruyen esas personas que se apartan del Señor. Por eso, hermanos, nosotros debemos permanecer fieles y firmes a nuestro Dios. Nunca apostatemos de la fe. Ahora, la última parte que vemos aquí es que ellos experimentaron gran aflicción. Lamentablemente, después de este juicio que viene de parte de Dios, la aflicción llega al pueblo israelita, así como llegará la aflicción también a nosotros. La última parte del versículo 15, Jueces capítulo 2, la última parte del 15 dice, y tuvieron gran aflicción. Esto es lo que sucede, hermanos, cuando las personas sufren consecuencias de sus pecados. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto perder hogares y ahora no tienen consuelo ante ello? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto ahora jóvenes encarcelados y sus padres lamentándose por lo que ha sucedido? El dolor les invade, hermanos. Estamos a tiempo para corregir todo este problema que puede causar el apartarse de Dios. Somos nosotros los que debemos de estar así como Josué, diciéndoles siempre, yo y mi casa voy a servir a mi Dios, y tener esa autoridad para nosotros compartir la palabra en aquel lugar, hermanos. Solamente así podemos corregir todo ese mal que puede llegar a nuestras vidas. Vemos entonces que aquel que se aparta de Dios enfrenta graves problemas a causa de su rebeldía. Muchas personas en ocasiones hemos visto cómo han sufrido graves crisis. Aquellas personas que son adictas a la pornografía, personas que son adictas a la masturbación, tienen problemas después en sus hogares. Personas que frecuentan esos prostíbulos, contagiados de enfermedades venéreas que pueden provocarle la misma muerte. Personas que no honraron sus cuerpos, hasta contagiados de SIDA, hermanos. Lamentablemente esas son las consecuencias graves y llega la aflicción para estas personas. Una persona que está pasando estos problemas cree que va a tener paz, creen que va a sentirse feliz. Claro, cuando están deleitándose del pecado, ahí sí, pues viva la fiesta. Ahí están disfrutando ellos de la carne del pecado. Pero cuando vienen las consecuencias, ahí es el lamento, el dolor. Dios quiere corregir todos esos problemas en nuestra vida. Quiere darnos lo mejor. ¿Saben que el propósito de Dios de sacarle del imperio egipcio, llevarle a la tierra prometida, fue darles prosperidad, tierra que fluye leche y miel? Pero lamentablemente los hijos de Israel se extraviaron. Aquí podemos ver en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, cómo este siervo perdió la bendición que tenía. Dice la palabra, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Dios les ha dado una familia. Y en muchas ocasiones estas personas, por no estar obedeciendo a Dios, cometieron un grave error, llegaron a la separación, al divorcio a causa de un adulterio, pierden esa autoridad de padres, ya no tienen esa autoridad para dirigir a su hijo. Lamentablemente esto sucede, hermanos. ¿Estamos nosotros actuando de esa manera? Tenemos que hacer conciencia y corregir todo, para que podamos disfrutar de las bendiciones de Dios. Ahora podemos ver también un texto en Jeremías capítulo 2,
versículos 11 al 3. Un llamado, una advertencia que le hace Dios al pueblo de Israel. Este pueblo de Judá que estaba ya en cautividad, pero aquí le va a exponer algo horroroso que van a presenciar todos a causa de su extravío. Dice la palabra: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Esto es una verdad, hermanos. Hay personas que se mantienen fieles, firmes a sus creencias en estos tiempos y no quieren dejar. Sí, han escuchado ustedes decir: yo soy de aquella religión hasta los huesos. Y es por lo que quieren mantenerse en esa condición. Y dice aquí, pues, esas naciones que tuvieron estos dioses que son vanidad, no han cambiado sus dioses, pero ustedes lo han cambiado, lo va a decir, ¿no? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Cambiaron al Dios verdadero, al Dios poderoso, por dioses que no tienen poder. Versículo siguiente. Aquí es el llamado y el lamento, el dolor que está expresando aquí el siervo, ¿no? Y todo el mal que va a enfrentar el pueblo. Dice: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Lamentablemente ese pueblo de Israel cayó en manos de los babilonios y ahí tuvieron gran dolor. Versículo 13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, aquel que les da vida. A mí me dejaron, dice el Señor aquí. Y luego, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Se fueron tras vanidades. Ustedes buscaban algo que les sacie, pero nada de eso les va a saciar. Esto significa de estas cisternas rotas que no retienen el agua. Saben que el deleite del mundo es temporal. Y es así como vemos a personas que están disfrutando en la carnalidad. Ese momento deleitándose, pero después, ¿qué pasa con ellos? Sufren gran tormento, gran dolor. Pero nuestro Dios es aquel que llena todos esos vacíos que nosotros tengamos, hermanos. Por eso debemos buscar la presencia del Señor cada día. Ahora, veamos qué pasó con este pueblo de Israel. Una vez que estuvieron ya, estamos hablando de otros tiempos, ¿no? Pero es el mismo pueblo de Israel que se fue tras los dioses ajenos, ahora pues llevados a juicio a Dios y cayendo en cautividad en manos de los babilonios. Salmos 37, solamente el versículo 1. Salmos capítulo 37, versículo 1, dice la palabra: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos. ¿Y qué dice? Nos gozábamos. Ahí llorábamos, porque ellos estaban cautivos allá en ese imperio babilonio. ¿Por qué fue eso? ¿Por qué cayeron en cautividad? Precisamente a causa de la desobediencia, por irse tras los dioses de aquellas naciones, aquellos pueblos. Dios nos llama siempre a vivir honrándolo a Él. Si hemos profesado la fe en Cristo, debemos mantenernos fieles y firmes. Por eso en esta mañana vamos a hacer una confesión nosotros una vez más y decirle: Señor, nunca me voy a apartar de ti.